como desde una posición más empírica en la formulación como de narrativas audiovisuales y pues sí. Entonces, pues nada. Pues nada, bienvenida Alejandra a este espacio del Departamento de Arquitectura de los Andes. Esta clase se llama Jardín Inírida, Medicina Viva. Y llevamos ya 6 semanas como haciendo diferentes tipos de investigación en torno a como las espacialidades y las relaciones multiespecie que hay en el Guainía. Y bueno, pues nada, al grupo les presento a Alejandra Wil, que es guionista y directora de cine colombiana, es graduada del pregrado en cine del Tisch School de Artes de la Escuela de la Universidad de Nueva York, y graduada de la maestría de guión de la EICTV de San Antonio de los Baños en Cuba. Ha escrito y dirigido 2 cortometrajes de ficción y actualmente está en su primer largometraje de ficción como guionista y directora. Alejandra está en plena etapa de desarrollo y además escribe 2 guiones para largometrajes de ficción por encargo en este momento. Entonces, como pueden ver, hay mucha cosa en la mesa de Alejandra sucediendo ahorita. Y nada, pues ella ha sido ganadora del Fondo de Desarrollo Cinematográfico de Colombia para realización de cortometrajes. Y sus proyectos como guionista y directora han hecho parte de festivales como el de Festival Internacional de Cine de Huesca, CineQuest Film Festival, el Festival de Cine de La Habana, entre otros. Entonces, pues nada, Alejandra, te paso el micrófono y te abro el espacio para que hablemos un rato. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a ti. Bueno, no, pues una vez más, gracias por la invitación, gracias a todos por estar acá. Pedro me contó que el trabajo final de ustedes es un pequeño video de más o menos 7 minutos, y la idea, como les estaba diciendo, es hablar un poquito hoy de escritura y de formas narrativas en el cine. Va a estar enfocado sobre todo en ficción, porque de ahí nace la teoría, pero les va a servir mucho para documental, y cualquier duda que tengan y lo que sea, pues me preguntan. Voy a compartir pantalla para compartirles una presentación. Ahí ya ven mi pantalla. Sí. Súper. Un momento. Perdón que la abrí donde no era. Soy muy mala para esto de la tecnología, pero listo. Entonces, a la charla de hoy le puse introducción a la escritura y a las formas narrativas en el cine. La idea la voy a dividir en 2 bloques. Primero vamos a hablar de escritura y de herramientas de escritura, y después de formas de narrar, que está relacionado como a todo lo que es el lenguaje del cine, pero pues ya les voy a explicar en su momento. Entonces empezamos con la escritura. Siempre que vamos a escribir un guión, una historia para audiovisual, empezamos de una idea o de la idea de la historia. Esta idea es inabarcable. ¿Y por qué es inabarcable? Es inabarcable porque la podemos contar desde muchas perspectivas o desde muchos puntos de vista. Y cuando queremos contar una historia, entonces lo que hacemos es como tomar ciertos fragmentos, ciertos acontecimientos, y darles un orden específico. Al darle este orden específico, escogemos ciertas formas de cómo queremos narrar esa historia. Y esto hace una transformación, modifica el tiempo y el espacio. Eso es lo que conocemos como el relato. Entonces, digamos que en una idea de la historia hay muchas formas posibles de contar esa historia, y esas muchas formas posibles de contar la historia es lo que llamamos el relato. Entonces, por ejemplo, si yo quiero contar la historia de la muerte de mi abuelo, entonces la historia de la muerte de mi abuelo yo la puedo contar desde el punto de vista de mi abuelo, la puedo contar desde mi propio punto de vista, la puedo contar desde el punto de vista de mis papás. Entonces es la misma historia, pero tengo 3 relatos distintos de cómo voy a abordar esa historia. De igual manera, yo puedo decidir contar la historia empezando desde el día del funeral de mi abuelo,
o puedo decidir contarla desde el día que mi abuelo se enfermó, ¿no? Entonces, esas decisiones narrativas son lo que se llama el relato. Y eso es muy importante porque el relato es finalmente el guión. Y lo que llamamos relato en teoría de guión y en la escritura de cine es lo que se conoce como la estructura del guión, que finalmente es el guión. Entonces la estructura, al igual que el relato, son los ordenamientos de los hechos. Para escribir la estructura existen, y pues esa historia que vamos a querer contar, que finalmente es el guión, existen unas herramientas básicas, que son el tema, la idea temática, la premisa, el storyline, la sinopsis, el argumento y la escaleta. Estas herramientas siempre las usa un guionista, siempre, 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 porque te dan mucha claridad de la historia que estás queriendo contar. Y es muy importante conocerlas todas y desarrollarlas todas. Sin embargo, pues yo ahí las tengo en orden y van a ver que vamos a ir yendo como de chiquito a grande. Pero como son procesos creativos, no se asusten si no tienen el tema, pero ya tienen la sinopsis, etcétera. Como que generalmente esto es súper desordenado. Pero sí, siempre antes de empezar a escribir el guión, es muy importante que las conozcan todas. Entonces ahora vamos a hablar como específicamente de cada una. Estas 4 que voy a hablar primero les van a servir sobre todo a ustedes en su video. Porque están más, pues van a ver, son como muy específicas sobre todo para cortometrajes. Entonces, primero está el tema. Entonces el tema es sobre lo que trata la película y generalmente lo definimos en una sola palabra. Entonces, por ejemplo, el amor, la guerra, la inseguridad. Es sobre eso, sobre lo que yo quiero hablar, como en términos muy generales. Y es muy importante tenerlos muy definidos siempre porque todas las escenas, todas las escenas de esa película tienen que apuntar a estar hablando siempre de ese tema general. Entonces, cuando lo tenemos claro y estamos escribiendo el guión, no perdemos nuestro norte. La historia siempre, todas las escenas van llegando al tema, por ejemplo, del amor. Luego, pasamos a la idea temática. Entonces, la idea temática es un pasito más adelante y ya responde a la pregunta ¿qué quiero contar yo? Es más como una hipótesis de trabajo y una tesis. Entonces, si por ejemplo el tema arriba era el amor, la idea temática sería, por ejemplo, el amor genera sufrimiento. Entonces ya estoy un paso más adelante en esa estructura que estoy empezando a crear, ¿no? Entonces, el amor genera sufrimiento. O el amor me trae paz, bueno, o el amor romántico es lo peor, bueno. Ustedes escogen exactamente de ese tema qué es lo que les interesa hablar. ¿Listo? Después de ahí pasamos a la premisa. La premisa es una frase que define el mensaje principal de la película. Entonces, un mensaje claro y conciso. Sí, en el que ustedes puedan tener claridad de eso de lo que quieren hablar. Pero ya incluye el rasgo fundamental del personaje, el conflicto y el desenlace. En un guión de cine, de ficción, el personaje siempre es muy importante porque es el centro de la historia y es el que nos va a llevar a través de la historia. Y también el conflicto es fundamental porque sin conflicto no hay tensión y sin tensión no hay atención del espectador. Entonces, el conflicto siempre son como dos fuerzas opuestas. Si yo quiero esto, el antagonista quiere lo otro y ahí se crea conflicto. Entonces yo acá quería parar un momento porque a mí Pedro me mandó como un cuadrito con la temática de las preguntas de investigación que
que tienen ustedes y quería darles 2 ejemplos de lo que leí para que ustedes puedan como asentar esto a sus trabajos investigativos y pues no queden como perdidos en la ficción. Entonces, el primero del que les quiero hablar es el de María Paula González, que la temática es semillas y sistemas alimentarios. Entonces, la pregunta de ella dice, si las semillas son el origen de la vida y del conocimiento amazónico, ¿pueden las semillas vivas hacerle frente a la desterritorialización, asegurando así una soberanía alimentaria? Entonces, esto está muy cercano a una premisa, porque aunque es una pregunta, no hay un personaje, pero pues acá en estos proyectos de investigación, el personaje sería como ese elemento, el elemento más importante del relato. Entonces, en este caso serían las semillas. Y digamos que el rasgo fundamental de las semillas es que son el origen de la vida y del conocimiento amazónico, ¿verdad? Luego dice, ¿pueden las semillas vivas hacerle frente a la desterritorialización? Ahí está el conflicto, ¿sí? Y finalmente está el desenlace, que es asegurar una soberanía alimentaria. Entonces, como pueden ver, está pues bastante cerca a una premisa. Sería chévere que ella la volviera como en una frase, más que en una pregunta, pero está bastante claro, pues porque cumple con todos los requisitos. Ahora les quería leer esta otra, de la palma de azaí. La pregunta es, ¿de qué manera podría ser la palma de azaí un medio para sanar el territorio de Nimírida? ¿Es la palma de azaí un medio de sanación territorial? Entonces acá sí hay un problema, y es que tenemos, digamos, el elemento principal, que es la palma de azaí, pero todavía no es claro cuál es el rasgo de esa palma. Pues uno puede imaginarse pues, que algo con la sanación, pero no es claro. Luego el conflicto tampoco está claro. Y está el desenlace, que sería sanar el territorio de Inire. Pero entonces, por ejemplo, a este grupo, entonces les sugiero eso, como que piensen muy bien cuál es el rasgo fundamental de esa palma, cuál es el conflicto que quieren desarrollar durante su video y pues la conclusión. Y nada, eso. Pues ahí me quería detener un poquito porque ustedes pues ya tienen, pues siento que esa pregunta está muy cercana a la premisa, entonces para que les quede un poquito más claro con respecto a sus proyectos. Entonces voy a seguir ahora con la presentación. Entonces, bueno, esa es la premisa. Luego de la premisa vamos un paso más adelante y pasamos al storyline, que es un texto muy cortico de 5 líneas en la que incluimos introducción, desarrollo y desenlace. Entonces desarrollamos básicamente lo que ya tenemos en la premisa. Y acá, pues otra vez, siempre el personaje tiene que estar presente o es el elemento principal del que queremos hablar, porque es el que guía el relato. Y acá en la introducción planteamos el conflicto, desarrollamos un poquito más el conflicto y cerramos el conflicto. Ese sería el storyline. Ahorita más adelante, cuando termine las herramientas de escritura, la idea es que hagamos un corto y les voy a leer un ejemplo específico del storyline de ese corto, para que ustedes les queden muy claras como todas las herramientas. Bueno, luego el storyline sigue la sinopsis, que ya es un documento un poquito más largo, donde entendemos un poquito más de esa estructura que estamos creando. Entonces también es una síntesis de la historia. También está dividida en introducción, desarrollo y desenlace, pero tenemos más tiempo para desarrollar personajes, para desarrollar el conflicto, para entender mejor, para situarnos mejor en el espacio y en el tiempo. Y también es un momento muy importante para como empezar
a expresar el tono que va a tener ese documento, ese cortometraje o esa película. Entonces, ¿qué es el tono? Es como el género. Entonces, si quiero ser cómico, entonces eso ya se ve en la sinopsis. Si quiero ser dramático, eso ya se ve en la sinopsis. Y así. Hasta acá, hasta sinopsis, todos los pasos que hemos visto les van a ser muy útiles en sus proyectos. La sinopsis no necesariamente tiene que ser de una página, pueden hacerla de media, de 1.5, como que no es una regla pues que sea una página, pero bueno, esos les van a servir mucho. Ahora, el argumento está acá porque es una herramienta muy importante para escribir guiones de largometraje, y algunas de las cosas que les voy a explicar del argumento se las pueden robar para meterlas en la sinopsis, pero pues obviamente son muchas páginas para un trabajo tan cortico. Entonces, en el argumento, ya como son tantas páginas, ya se ve muy claramente como el armazón del guión, ¿no? Acá todavía no hay diálogos ni nada de eso, pero se ve muy claramente dónde empieza la historia, qué pasa en la mitad y cómo termina. Ya hay una lógica interna y es donde empezamos también a desarrollar subtramas y personajes secundarios. También es un documento muy importante porque podemos darnos la licencia de explicar cosas, como de decir por qué los personajes actúan de ciertas formas, cuáles son sus intenciones, sí, cuáles son sus sentimientos, que eso no se escribe nunca en un guión de cine. Digamos que el guión de cine es un documento que se escribe de manera visual y en la que nunca explicamos nada, como que tratamos siempre de explicar todo a través de lo visual. Entonces el argumento es muy importante porque acá podemos como expresarnos y ser como muy claros con qué es todo eso que queremos transmitir en el guión. Y ya luego viene la última herramienta, el último paso, que es la escaleta. Y la escaleta es el último, es el esqueleto del guión y es un documento que se ve, imagínense ustedes, como una hoja numerada 1, 2, 3, 4, 5, que incluye todas las escenas del guión. Y en cada una hay una pequeña descripción, también todavía sin diálogos, de lo que pasa en cada escena. Y ahorita entonces la idea es ver ahorita ya un cortometraje, dura como 10 minutos, y que hablemos o analicemos cuál sería el tema, cuál sería la idea temática, la premisa, el storyline. Yo les doy un ejemplo de storyline y también les diría cómo serían las primeras 5 escenas de esa escaleta, para que a ustedes les quede claro. No sé si tengan preguntas hasta acá, alguna duda, algo que, no sé, cualquier cosa que quieran preguntar. Creo que está claro. Listo. Ay, entonces, Pedro, no sé si puedas poner tú este cortometraje. Sí, ¿sabes lo que vamos a hacer? Yo creo que lo mejor es ver si los podemos poner por una cosa que se llama Watch Together. Okay. Que se lo voy a mandar. ¿Quién me ayuda con eso? ¿Será que quién lo armó? Si quieres, pásame. O puedo hacer el intento. A ver, si quieren voy a hacer el intento yo de compartir pantalla, a ver cómo funciona. ¿Quieres que trate yo de ponerlo? A ver si lo logran ver. Pues si quieres acá lo pongo con sonido y todo, que estoy con cable. Vale. Pero pues si lo están viendo como torpe o el sonido está... me avisan, ¿vale? Ahí va.
Bueno, no sé qué tan fluido lo pudieron ver, entonces no sé qué tan fácil fue como captar el mensaje del corto. ¿No se veía muy Em, fluido? Sí, a ¿Cómo? mí sí me parece que se veía muy bien. ¿Sí? Ah, bueno, súper.
Entonces, no sé si alguien quiera animarse a pensar cuál puede ser el tema de esto o si quieren que se los dé, pero la idea temática o la premisa. No, ¿La locura? no soples nada. ¿La locura? Sí, pues no sé, es que no entendí mucho, pero yo diría que la locura. Ok, sí, pues hay un rasgo de locura. Igual, y, por ejemplo, el tema generalmente es muy difícil de sacar, como que yo hice como el ejercicio, de pronto ustedes tienen la razón y yo estoy equivocada, entonces chévere como que lancen, que les transmitió, generalmente es eso, como que les transmite o cuál creen que es ese mensaje general de esa palabra general que podría resumir todas las escenas del corto. Mm, Pues no sé, o sea, a mí se me viene a la cabeza como dos palabras, es cíclico o repetición. Ok, sí. A De mí, hecho, dale, dale, perdón. bueno, a mí se me viene a la mente como cotidiano, cotidianidad. No Ok. más. De lo que dijiste de cíclico y repetición, yo creo que ahí estás muy basado en lo visual, que eso también es algo que vamos a hablar ahorita más adelante, de las formas narrativas, ¿no? Como hay una rutina con que, ¿no? Él va al copy shop, vuelve, va, vuelve y pues se va alterando la realidad, pero sí hay una repetición. Pero creo que eso está más basado en la forma narrativa pues, desde el lenguaje visual. Mm, ¿Alguien más? Prototipo puede ser, un prototipo laboral. Prototipo laboral, sí. Pues, Yo no tengo una palabra como tal, ujú, pero pues es evidente que a él no le importa, como que no hay mucha sorpresa de su parte al empezar a verse como, pues a ver algo tan ficticio como copias de él mismo, como que le da igual y sigue con su vida normal. ok. Pues yo no sé, o sea, en realidad termina súper trágico, yo no sé si se pudo ver ahí, porque él se suicida como por el desespero que le da. Entonces de pronto como que la transmisión no está tan clara. ¿Alguien más? ¿O les... Pues yo creo que estoy un poquito de acuerdo con José, que también como que me transmite un poco como locura, como esto de que tengo diferentes personalidades o tengo diferentes personas dentro y que las puedo ver, entonces que incluso siento que eso fue lo que, y pues evidentemente se ve que eso fue lo que lo llevó al suicidio y que incluso pues se ve que no era real porque al caer cayó contra el piso y si había mucha gente real se hubiera atrapado, ¿no? Bueno, eso fue como lo que vi. Entonces, como que este golpe se sintió contra el piso y no como lo recibieron todos los que estaban esperando como esta repetición, como estas copias. Sí, chévere. Yo ahí pensé que sería tal vez también el tema podría ser como el sueño, como el inconsciente, porque empieza como dormido o se levanta, por ahí como unos glitches y termina como así, cayéndose de la cama. Pues sí. Pues o sea, lo que les digo, yo no tengo una respuesta y es como lo que les genera y creo que pues pues todos, digamos, con el que más estoy de acuerdo fue con Lorenzo, creo que dijo prototipo. Para mí el tema un poco es la identidad y como la pérdida de la identidad, ¿no? Como esa rutina que, cuando nos volvemos parte de una rutina, empezamos a perder nuestra identidad y como que, pero pues no sé, puedo estar también equivocada. Entonces, para mí la premisa es la rutina del hombre puede llevar a la pérdida de la identidad y terminar en la muerte. Eh, pero pues no sé, también me pueden, como monotonía, sí.
yo lo analicé por ahí. Y el storyline, para que tengan una idea más clara del storyline, sería algo así, basado en este corto. Un hombre rutinario que tiene una tienda de fotocopias, un día se fotocopia a sí mismo y sus fotocopias cobran vida. Ese sería como el planteamiento, ¿no? Como un hombre que tiene una fotocopiadora y empieza a pasar algo extraño con las fotocopias y empieza a verse a él fotocopiado. Pero él solo quiere volver a su rutina. Con el tiempo se van reproduciendo más y más al punto que el hombre se ve acosado y perseguido. Entonces ahí está el conflicto, como que empieza a haber copias del mismo y él empieza a angustiarse y se ve acosado y perseguido y empieza a huir. Y finalmente, desesperado, en una ciudad donde todas las personas son sus fotocopias, decide suicidarse. Desenlace. Entonces, un poco ahí estaría la introducción, el nudo y el desenlace. ¿Tienen alguna pregunta? Si les queda claro. Ahorita ya mismo, o sea, les voy a dar el ejemplo de escaleta y vamos a pasar como a ver la estructura, cómo se estructura y ahí van a entender seguramente mejor cuál es la introducción, cuál es el nudo y cuál es el desenlace. Entonces, bueno, como estas herramientas, como les digo, les van a ayudar un montón con sus trabajos. Y la escaleta también, porque les va a ayudar a darle un orden también visual a su trabajo. En la escaleta lo que uno normalmente es hace es escribir todas las escenas del corto y ahí es un momento muy clave para revisar la estructura porque te puedes dar cuenta de forma muy visual que de pronto esta escena se puede mover acá arriba y empiezas a jugar como con el orden cronológico también. Entonces, por ejemplo, en el corto que acabamos de ver, la escaleta empezaría con la escena 1, que es un hombre que duerme en su cuarto. Un hombre duerme en su cuarto mientras lo fotocopia una fotocopiadora, como que ahí se empiezan a ver como las imágenes. Él lo despierta el despertador y se levanta. Esa sería la escena 1. Siempre hay cambio de escena cuando hay cambio de espacio o cambio de tiempo. Entonces, segunda escena, en el baño se mira al espejo y se lava la cara. Tercera escena, cierra la puerta de su casa. Cuarta escena, baja las escaleras del edificio. Quinta escena, sale del edificio y mira a la gente en la calle. Le sonríe una mujer que trabaja en una floristería. Sexta escena, llega a su coffee shop y entra. Entonces, eso es la escaleta, como una descripción de los hechos, escena por escena. Listo. Voy a volver a... ¿Yo sigo compartiendo pantalla o...? Te toca volver a compartir. Ok. Ahí lo compartí bien. Ahí la ven. Listo. Sí. Entonces, como les estaba diciendo, les voy a hablar de la estructura de los 3 actos y creo que ahí les va a quedar más claro como qué es la introducción, qué es el desarrollo y qué es el desenlace. La estructura de los 3 actos es la estructura clásica que se usa en cine y con la cual están hechas casi todas las películas, pues la mayoría, y está basada en la poética de Aristóteles, que habla siempre de introducción, desarrollo y desenlace. Entonces, en todas las películas, pues en la mayoría de las películas siempre hay 3 actos. El primer acto es el acto del planteamiento de la historia. Es el acto donde se presentan a los personajes, se presenta el conflicto y se abre y se presenta la premisa, como que se plantea el problema que se va a desarrollar en toda la película. Dura más o menos 25 minutos y empieza siempre en un momento crítico
Una película siempre empieza en un momento crítico, entonces imagínense que el personaje lleva una vida súper normal y de repente le sucede algo que la vuelve, que le cambia para siempre. Entonces, no sé, es un joven ejecutivo súper exitoso y la película empieza cuando le da una enfermedad terminal. Así, entonces ahí ya captamos la atención del espectador. A los 12 minutos más o menos está el detonante de la película, que es un momento de crisis que empieza, que muestra el conflicto y envía al personaje hacia el segundo punto de giro, que es el gran primer punto de la película, que es como cuando el personaje se le presentan dos opciones de resolver su conflicto. Entonces, todo el segundo acto, que es el acto más largo, que siempre generalmente es el doble que el primero y que el segundo, es todo ese desarrollo del conflicto. Entonces, el primer pedazo del segundo acto hasta el punto medio, el personaje lucha o pues trabaja por resolver el conflicto de acuerdo a esa primera opción, a una de las dos opciones, mejor dicho. Y en la segunda parte, trabaja con la segunda opción que se le dio. El segundo punto de giro es un momento en el que creemos que el personaje ha resuelto su conflicto, pero que nos envía a otro lado completamente, o sea, pero sí, despista al espectador, el espectador cree que tiene la respuesta, pero todavía no ha podido resolver el conflicto, y es en el clímax cuando el personaje, que ya hace parte del tercer acto y el desenlace, cuando el personaje puede resolver su conflicto, y ya vamos a la resolución de la película, pues como el cierre de la película. Entonces es en el clímax donde se responde el planteamiento del conflicto. Como en el primer acto siempre nos preguntamos cómo será que este personaje va a poder salir de esto. Y es en el clímax donde tenemos la respuesta. Acá les voy a explicar rápidamente cómo funciona esa estructura, pero en un cortometraje, para que, pues porque es lo que a ustedes les va a servir sobre todo. Entonces, un cortometraje también está basado en una estructura de 3 actos, introducción, desarrollo y desenlace, pero empieza en lo que se llama in media res. O sea, la historia ya ha empezado cuando la película empieza. Y entonces generalmente empieza en el detonante. Empieza ya en un momento álgido y en un momento de crisis. Entonces, el primer acto de un cortometraje siempre es mucho más cortico. Por ejemplo, en el corto que acabamos de ver, la introducción del personaje es muy corta, ¿no? Es como que él se levanta, se lava la cara, sale, entendemos que le gusta una chica que vive en un pueblito y que tiene una copy shop. Pero ahí inmediatamente él pone la mano en la fotocopiadora y empiezan a salir las imágenes de él, y ahí es el detonante. Algo en su rutina habitual está cambiando. ¿Sí? Luego, ese detonante empieza a crecer, o sea, ese problema que se plantea en el detonante empieza a subir, a subir, a subir, y es el primer punto de giro, que en el caso del corto sería cuando ya empieza a haber copias de él reales, ¿no? Y entonces él empieza como a tratar de seguir su rutina, pero en el momento que ya no es capaz de seguir su rutina, que el punto de no retorno o el punto medio, yo diría que es ese momento en que va a abrir la puerta, pero ve que hay otro él adentro y dice, ya no quiero más esta vida, ya no quiero más esto, y sale como a recorrer la ciudad. Luego está la crisis del personaje, que es cuando huye del conflicto, que es cuando ya lo vemos corriendo al final, ¿no? Como ya no quiero más esto y corre de un lado al otro. Y este cortometraje se acaba en el clímax, tiene un tercer acto muy cortico, se suicida. Y esa es su manera de resolver el problema con el suicidio. Listo, entonces ese sería como
el primer bloque de la charla de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, duda, inquietud. Eh, pero bueno, ese sería el primer bloque. Yo quisiera tal vez preguntarte, Alejandra, ¿cómo en tu proceso, cómo escoges, o sea, en qué orden se da como la selección de esto, ¿no? O sea, en qué momento escoge uno el detonante o en qué momento el clic. Me imagino que eso es súper aleatorio y no lineal, pero y seguramente muy iterativo. Pero no sé si nos podrías contar un poquito sobre tal vez el detonante o ese punto de entrada, que me parece que es como determinante en la historia, ¿no? Bueno, realmente todo, pero sí, como en ese inicio, muchas veces el conflicto que uno tiene es como, bueno, ¿cómo arranco? ¿Cómo empiezo a contar una historia, no? Pues como les decía arriba, como que cada proceso creativo es distinto, ¿no? Yo con ciertos guiones he tenido un proceso, con otros otro, pero en general también es una cosa como muy intuitiva, ¿no? Como que uno empieza, uno ha sabido contar historias desde chiquito, uno lo han enseñado a hablar y a comunicarse. Entonces, generalmente como que tú empiezas a escribir, no sé, la sinopsis o el argumento y el detonante llega, ¿no? Porque tú sabes que, pues, tú estás escribiendo en términos dramáticos, pero muchas veces ni siquiera has detectado que ese es el detonante. Entonces, esa estructura de los 3 actos te ayuda muchas veces a ver si sí hay un detonante o si no hay un detonante. Entonces, lo que tú haces es, por ejemplo, bueno, acá tengo mi argumento, acá tengo mi historia, o en el proceso que estés, y lo escaleteas, pones toda la escaleta y empiezas a marcar. Estoy más o menos en el minuto 12. Un guión, por ejemplo, para que sepan, se escribe en un formato específico y es una página por minuto. Entonces tú puedes saber muy claramente más o menos en qué minuto vas de pantalla y así puedes saber si ahí está pasando algo y si ahí hay un detonante o si ahí no hay. Y si no, pues te toca reestructurar y repensar la forma en la que estás escribiendo la historia. Porque ahí estás sabiendo, por ejemplo, que el espectador probablemente está aburrido. Pero es lo que te digo, a veces llega de forma intuitiva y tú pones tu estructura sobre la mesa y tienes el detonante súper claro, pero a veces no lo tienes. Y a mí generalmente me pasa, y creo que no creo que a mí, creo que en general el acto más difícil de desarrollar es el segundo, por lo que es tan extenso. Entonces tú generalmente tienes un planteamiento muy claro de la historia, pero de repente cuando entras al segundo y al tercer acto te enredas. Entonces todas estas guías son muy chéveres y si has seguido esos pasos como muy claramente, pues la escritura del guión va a ser mucho más sencilla. Claro. Sí, que es Y muy pues interesante también, cómo... No, dale, adelante. no, pues que también uno generalmente hace ese gráfico que les mostraba, ¿no? Uno pone detonante tal, tal, tal y empieza a escribir, acá pasa esto, acá pasa esto, acá pasa esto. Y muchas veces escribes el guión, así tengas las herramientas y te toca volver a hacer esto, ¿sabes? Porque los personajes se transforman, los personajes van cambiando. Entonces te das cuenta que ese punto de giro que tenías esbozado no te funciona realmente en el guión y, Claro. y pues es un proceso largo. Pero pues estas ayudas sí son muy claves en eso, en saber que como que al menos estás creando una historia coherente. Claro. Sí, que acá creo que me parece muy clave como hablar de esto en arquitectura, por lo que pues muchas veces la narrativa o el relato que en la escuela, digamos, emplea para contar un proyecto o algo, tiende a ser como supremamente, muchas veces improvisado, ¿no? Que tiene algo interesante y bonito de eso, pero
pero es muy raro porque hay una ultra precisión en el dibujo y como en el entendimiento del espacio y muy poca precisión en el manejo del tiempo. Y creo que acá lo que nos está explicando es como, ¿no? La precisión de que una página es un minuto, estos 3 actos, cada uno dura un tiempo específico, y cómo esa relación, creo que con el tiempo, pues al fin y al cabo es lo que se vuelve un ejercicio de comunicación efectivo, ¿no? De contar una historia, de poder hacer los giros cuando toca, o sea, como de tomar, sí, de tener como mucha precisión en cuanto al tiempo. Creo que ahí hay algo que me parece muy importante, como que le quede claro al grupo, ¿no? Como esa importancia de diseñar en el tiempo. Sí, de acuerdo, y es una, digamos, es una estructura y una estrategia que se sabe además que funciona, ¿no? Que ya el canon clásico es la manera como están escritas casi todas las películas de Hollywood porque saben que venden. Entonces es una manera, y lo que tú dices, como de estructurar también la cabeza, ¿no? De cómo quiero contar, no sé, mi proyecto, o cuál es la mejor manera como de mantener, o sea, esto uno lo podría hacer hasta en una pequeña conferencia, ¿no? Como que les mando esto, luego acá los llevo por otro lado, conflicto, y los termino, y pues sí, los termino en un lado completamente inesperado. Entonces sí, yo creo que se puede aplicar hasta la vida. Pues Muy como, bien. Pero bueno, sí, creo que hay algo muy interesante como frente al entender la audiencia, ¿no? Al entender la audiencia, y creo que en la arquitectura, y sobre todo cuando se expresa arquitectura en planos o en dibujos, el primer usuario de esa experiencia arquitectónica es la audiencia, ¿no? Porque, claro. porque todavía ese espacio no está construido, ese espacio, ¿no? Puede ser un estadio en el centro de Cali, o puede ser, ¿no? Un pequeño pabellón en el bosque, pero sigue siendo un proyecto de papel. Y los habitantes o los usuarios de ese proyecto arquitectónico van a ser la audiencia que recibe la historia. Hay una herramienta también que se usa mucho en cine para vender proyectos, que no sé, qué de pronto para más adelante o para otro semestre puede ser interesante, que son los pitches, y te enseñan a hacer pitches dramáticos, cómo entrar, cómo vender tu historia, qué es lo que tienes que contar, en qué momento del pitch, para que esa persona que te va a contar la historia, que te va a comprar la historia, te la compre, ¿no? Y entonces hay toda una forma específica de cómo hacer un buen pitch. Genial. Ese va a ser el taller 2. Listo. Bueno, sigamos entonces. Entonces, bueno, el bloque 2, como les decía, ya es más como sobre las formas de narrar que incluyen el lenguaje completo del cine. Voy primero acá. Entonces, las herramientas del lenguaje a las que nos vamos a referir ahorita en este bloque son las que conforman como el lenguaje total cuando vemos una película. Entonces son la narrativo estructural, que es de lo que hemos hablado todo el tiempo hoy, que es el conflicto, el personaje, la estructura, la temporalidad, la espacialidad, lo temático conceptual, que también lo tocamos, qué temas estoy hablando, qué temas estoy abordando, cuáles son las ideas, y el lingüístico realizativo, que ya tiene más que ver con lo que se ve en pantalla, el encuadre, si es un plano cerrado, si es un plano amplio, la angulación, si va de arriba abajo, de abajo arriba, el movimiento, si es un plano corto o un plano secuencia, y el ritmo, cómo editamos esa película, si es una edición rápida, si es una edición lenta. Entonces, a partir de estas herramientas, vamos a analizar las dos principales formas de narrar en cine, que es la modalidad clásica, que es de la que venimos hablando y la más usada, y la modalidad contemporánea o películas no clásicas. Entre estas dos modalidades hay un montón de variaciones, pero entonces vamos a hablar como de los dos extremos para tenerlos claros, pero pues uno puede ver una película con ciertas características clásicas, pero también con características contemporáneas. Entonces,
En la modalidad clásica, generalmente es épica de la espectacularidad, o sea, como las películas de Hollywood, ¿no? Todo es increíble. Y hay un avance temporal, hay avance temporal y un plano corto temporalmente. ¿Esto qué quiere decir? Que no, mejor dicho, en contraposición con la contemporánea. La contemporánea es una época de lo cotidiano, para que se entienda mejor. Hay minimalismo narrativo, intensificación de la temporalidad, plano secuencia y estancamiento narrativo, tiempos muertos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? En las películas de modalidad clásica siempre vamos avanzando en el relato, ¿no? Siempre hay... es una lógica de causa-efecto. Una cosa pasa, entonces pasa la siguiente. Una cosa pasa y en ningún momento estamos con tiempos muertos. En las películas de modalidad contemporánea, sí. O sea, podemos quedarnos en un plano quieto de una persona mirando por la ventana 5 minutos. Entonces, por eso es la época épica de lo cotidiano, ¿no? Porque resalta en las cosas del día a día. En la modalidad clásica también hay transparencia fílmica. El espectador no siente la cámara. Transparencia fílmica es exactamente eso, el espectador no siente la cámara. Estamos tan envueltos en la acción y en lo que está pasando que estamos viviendo la película, estamos metidos en ese mundo de ficción. Mientras que en la modalidad contemporánea hay opacidad fílmica, que es que se pone en evidencia el dispositivo y se pierde la línea ficción documental. Entonces sentimos la cámara, entendemos que ahí hay una cámara y sentimos por lo tanto también al narrador. Ahorita también vamos a ver ejemplos para que esto les quede mucho más claro, pero sí, básicamente sabemos que hay una cámara que nos está contando una historia. En la modalidad clásica los personajes son completos, esto es un poco lo que ya estábamos hablando arriba, son el centro del relato y el centro de la estructura narrativa. El conflicto es explícito, el conflicto siempre está ahí, es súper importante, como vimos. Y esto hace que haya una satisfacción garantizada para el espectador, ¿no? Que uno esté todo el tiempo sabiendo qué es lo que va a pasar en la película, ¿no? Como que cuando en la modalidad clásica hay focalización, lo que dice abajo, cero o interna, que eso es cuando uno como espectador sabe más que el personaje. Entonces está ahí atento todo el tiempo, ¿no? Porque sabe lo que le va a pasar al personaje. Ya vimos que hay una bomba que está a punto de estallar y que él está yendo a salvar a alguien antes de que estalle la bomba, entonces estamos ahí súper atentos. Y es tranquilizador porque generalmente siempre termina en un final feliz. Entonces, el espectador sale tranquilo del cine, ¿no? Es como que el héroe logró lo que quería. Mientras que en el cine de modalidad contemporánea hay personajes incompletos, que lo que genera ocultamiento, y pues esto sí, es un ocultamiento deliberado de la información. ¿Y esto qué hace? Que haya un espectador activo, que tenga que aportar su plus de sentido. Entonces, cuando uno no entiende qué es lo que le está pasando al personaje en pantalla, porque el narrador no nos lo ha querido decir, entonces nos toca empezar pues empezamos pues como que nos estresamos, qué será lo que le está pasando, sacamos conclusiones, entonces es un cine mucho más abierto a la interpretación del espectador y no te da respuestas. Y no hay un héroe y el relato no necesariamente está, mejor dicho, el relato no necesariamente está guiado por el personaje. Hay momentos en los que el personaje puede que no aparezca, etc. Y tiene focalización interna o externa, que es que la focalización externa es cuando los personajes saben más que el espectador, lo que les decía ahorita, ¿no? Como
no entendemos quiénes son esas personas que están ahí en pantalla. En una película de cine clásico siempre nos presentan al personaje, sabemos sus rasgos psicológicos, a qué se dedica, qué le gusta, qué no le gusta, acá no. Lo que les decía ahorita es la modalidad clásica tiene una lógica causal, de causa y efecto. Una cosa pasa porque otra pasó y siempre es así. Mientras que en la modalidad contemporánea hay una lógica más que todo es acumulativa, sumatoria o asociativa. Por ejemplo, no sé, si en Colombia hay paro y estamos viendo unas imágenes del paro en Colombia y en Afganistán está pasando todo lo de, pues lo de las mujeres. Entonces, en conclusión, al acumular esas dos situaciones, podemos sacar que los gobiernos son lo peor, no sé, ¿saben? Como que son acumulativas, no porque en Colombia hubo paro, en Afganistán está pasando eso, no es causa-efecto. En la modalidad clásica hay valoración del espacio en in y música extraegética. ¿Esto qué quiere decir? Que lo único que nos interesa en la modalidad clásica es lo que vemos en pantalla, lo que está pasando en ese encuadre. Y la música extraegética es la música que está por fuera del mundo del personaje, es esa música narrativa que nos ponen en las películas para manejar nuestras emociones. Entonces, si queremos que estemos tristes, hay cierto tipo de música. Si queremos que nos tensionemos, hay cierto tipo de música. Mientras que en la modalidad contemporánea hay valoración del espacio en off y ausencia de música extraegética. ¿Qué es valoración del espacio en off? Pues que no solamente nos importa lo que está en el encuadre. De hecho, podemos estar viendo a una persona sentada dictando una clase, pero no nos interesa ni lo que está diciendo, ni lo que está sintiendo, sino que hay una conversación al fondo de una pareja peleando y nuestra atención está ahí, así no les veamos la cara. O inclusive puede estar vacío el espacio y solo oímos voces. Y pues hay ausencia de música extradiegética, generalmente hay muchos silencios, y cuando se usa música es música que oyen los personajes. Y lo invisible a la figura del narrador o explicitarla fue lo que les expliqué arriba, también desde el dispositivo, ¿no? Que en la modalidad clásica el dispositivo no se siente, estamos metidos con el personaje dentro de la ficción. Y en la contemporánea sí sabemos que hay un director ahí queriéndonos contar algo. Ay. Listo. Eso sería, entonces la idea ahora era ver un par de cortometrajes, no sé cuántos alcancemos a ver, para que les quede más claro cuál es la modalidad clásica y cuál es la modalidad contemporánea. Entonces sería como verlos y que me digan por qué creen que es clásico o por qué creen que es contemporáneo. Súper. ¿Con cuál empezamos? ¿Con el de los Cohen? Sí. Y pues eso también les va a ayudar también a definir qué les interesa contar en sus cortometrajes, ¿no? Si quieren hacer uso del sonido en off, del sonido en in, como que tienen muchas herramientas para crear esas historias que quieren dar. Vale. Sí. ¿Están viendo la pantalla? Ay, creo que no compartí conmigo. Un segundito. Sí, sí. Ahí está. Ok, voy a empezar.
tu regardes, connard? Qu'est-ce que tu regardes, connard? Qu'est-ce que tu regardes, connard? Je suis en train de te parler, là. Qu'est-ce que tu regardes, connard? Qu'est-ce que tu regardes, connard? Je te barre, espèce de petit enculé. S'il te plaît, ma nana, c'est ça, s'il te plaît, tu veux te la faire, c'est ça, tu... Oui, tu veux te la faire, c'est en train de te faire, ce petit enculé. Tu veux te faire ma nana, c'est ça, s'il te plaît. Regarde-le, regarde-moi cette petite bête de petit enculé, là. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Tu veux te la faire? Te fous pas de ma gueule, te fous pas de ma gueule. Hein? C'est ça, s'il te plaît. Mais regarde ce qu'il est en train de te faire, sous de ma gueule, ce petit con, putain. Qu'est-ce que t'es en train de me faire, petite merde? Oh! Ça va pas, non? Oh! Putain, mais ça va pas, putain! Putain, mais j'en ai marre, on peut plus prendre le mec! Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Je fais ce que je veux, espèce de branleur. Ramène ton cul ici. Avec la langue en plus. C'était pas si mal, hein? T'es un tueur. Tu dois être un habitué des salles de sport. Et alors? Vous aimez le hot jazz? Qu'est-ce que t'as fait avec ta langue? Ça y est, t'as fini, là? Ça y est, j'ai fini. Tu te sens mieux? Ouais, T'es barjon. c'est clair si je suis avec toi. Tu m'aimes? Ton avis. Ouais. T'as vu ce que je lui mets, celui-là? Ah ouais, j'adore. Ne dévisage pas les gens comme ça, c'est mal poli. Listo, no sé si alguien quiera decir que si cree, si, pues, qué cree, si es clásico o no clásico. Yo diría que no clásico. Que no clásico. ¿Y por qué crees que no es clásico? Pues como primero por lo, pues un poco como la burla del día cotidiano del turista como gringo en París. También la música, pues como era la música que pues, que estaban escuchando ahí en el metro. Ya, pues lo de la música fue como lo que más me dijo. Ok, ya era eso. Pues no. Listo. ¿Alguien más antes de que les
explique. ¿No? Pues tiene ciertos elementos como acaba de decir Lorenzo, como ejemplo la música de no clásico, pero es un cortometraje clásico. ¿Por qué es clásico? Porque el personaje es el centro del relato, ¿no? Y el centro de la estructura narrativa. Todo lo que vemos lo conocemos a través del personaje. Sí. Además, es una estructura de causa-efecto, ¿no? Él está leyendo, ve que si mira a alguien a los ojos, pues que no está bien visto, y tin, mira a alguien a los ojos. Como mira a alguien a los ojos, entonces el novio se pone bravo. Entonces hay causa-efecto constantemente. Entonces, por eso también es un cortometraje clásico. Tiene planteamiento, nudo y desenlace, ¿no? Nos presentan al personaje, sabemos que es un turista, que, como dijo Lorenzo, uno sabe claramente que es un turista gringo que está en París y que no entiende nada y que está de visita. Y entonces en el planteamiento pues nos lo presentan. Luego el conflicto es que mira a esta chica a los ojos y el desenlace es que le terminan pegando, ¿no? Entonces, es un cortometraje clásico. Y sí, tiene los giros muy claros, ¿no? Y tiene los giros Son muy como- claros, exacto. Sí, cuando la mira, entonces sí. Es de focalización interna, digamos ahí también hay otro elemento, que la focalización interna es cuando el personaje y el espectador saben lo mismo, que digamos por eso ellos no nos ponen subtítulos en el corto, ¿no? Porque les interesa que uno tampoco entienda, o sea, uno está al mismo nivel de comprensión que el personaje. Y entonces en eso tiene carácter, pues la focalización interna puede ser tanto clásica como no clásica. Pero en términos, digamos, muy generales, es un cortometraje clásico. La cámara es una cámara rápida también, ¿no? Vamos de un lado al otro, no es una cámara que se queda y que se queda y que se queda. Lo que Entonces, pasa por es que ejemplo, también, ¿qué? que se disfraza como, o usa algunas herramientas de narrativa contemporánea que pareciera que es como una mezcla entre ficción documental, el final no es feliz. El final no ¿no? es feliz, exacto. No, casi Sí. que no hay desenlace. A ver, hay el desenlace, o sea, el final feliz no es para el personaje principal, es para la pareja. Sí, no, y en la estructura clásica el final feliz siempre tiene que ser para el personaje. Entonces sí, Claro. claramente no es una estructura clásica pues perfecta, pero sí tiene muchos elementos de la estructura clásica. Y bueno, y los hermanos Cohen también pues son personas como de un cine más moderno, entonces es pues obviamente roban de un lado y del otro, pero la estructura, digamos, la parte estructural sí está basada en el canon clásico. Entonces, si quieren, podemos ver el otro corto. Es chévere esto, por ejemplo, de la causa y efecto y de la estructura de acumulación que les puede servir a ustedes, ¿no? Como la investigación que están trabajando, ¿será que les funciona la causa de efecto o más bien situaciones de acumulación y de sumatoria de momentos o de eventos que les suceden en esas regiones que al final cuenten la historia también? Sí, pues si quieren veamos el siguiente cortometraje de una vez, si no hay más preguntas. Y como para... ¿Alguien tiene otra pregunta? Bueno, vamos con el corto. ¿No? No veo. ¿Este? El de Belatar. Sí, es el Belatar. Vale.
Movies inspired.
¿Clásico o no clásico? No clásico, diría yo. Sí. Sí, es no clásico. ¿Y por qué creen, pues, cuáles creen que son las características para que sea un cortometraje que no es clásico? De pronto porque, como veíamos en el anterior sí se basaba como la historia en la persona, como en el personaje principal, mientras que en este quizás no. Ujú, sí, esa es una característica. No, o sea, no hay personaje principal. Son, Bien, puede ser que Sí, exacto. no, que la historia no, o sea, no está contando como algo en sí, solo se está fijando en un fragmento de algo cotidiano, o sea, no es como que haya un inicio, no hay desenlace, sino es solo un fragmento de algo que no sabemos, que está como volando ahí en la mitad de una secuencia o del tiempo. exacto, no hay, y no hay conflicto, ¿no? Como que no, lo que tú dices es un momento cotidiano y ya que nos están mostrando. Yo creo que también como el tema de los tiempos muertos es como muy característico, ¿no? O sea, podemos leer como dos cosas que pasan, pero súper extendidas en el tiempo. Y también como las conclusiones que uno le hace como, o sea, como cosas que le hace preguntarse a uno, ¿sí? Como por esa misma como carencia de información o contexto, como cuánto tiempo llevan ahí, por qué es la fila, qué les están dando, por qué les están dando eso, todo eso. Sí, exacto. Todo eso, o sea, todo lo que han dicho está muy bien. ¿Algo más que se les ocurra? Creo que están también como las intenciones de la cámara muy claras, ¿no? Como que uno va viendo como una cámara que está deslizando para atrás, ¿no? Y como que permite ver sus rostros, ¿no? Como esa fila de caras. Y luego la cámara hace un giro. También no es una sola toma, no son muchas tomas, muchos cortes, muchas ediciones, es una sola toma continua y que tiene esos dos momentos, ¿no? Como uno ve como la intimidad de las caras, pero no, las caras no miran, no hay nunca un contacto entre el espectador y, y luego se Sí, voltea la cámara y uno ve las espaldas, pero genera una interacción con otra, aparece otro personaje, ¿no? Que es la que entrega los almuerzos. sí, exacto. Creo que, pues creo que esas son todas las razones por las cuales es no clásica. Hay música extradiegética, que eso es, digamos, lo único en lo que rompe, pero el resto, pues, es todo lo que dijeron, ¿no? Una cámara, un plano secuencia que nunca corta, unos personajes que no sabemos quiénes son, no sabemos cuáles son sus psicologías, no sabemos por qué están ahí, o sea, no sabemos si son eh, personas de habitantes de calle o si son trabajadores. eh, eh, y además hay una lógica, digamos, acumulativa, ¿no? Como que vamos de un rostro a otro rostro, a otro rostro, a otro rostro. Tampoco hay causa-efecto. Eh, pero sí, todo, digamos, todo lo que dijeron son razones por las cuales es un cortometraje no clásico. Pues no sé si tengan preguntas, ahí hay otro cortometraje, no sé si lo quieran ver o si ya prefieren como trabajar en sus proyectos específicamente o, o no sé, ustedes me dirán si tienen preguntas, dudas. Creo que ya tienen herramientas tanto de fondo como de forma como para potenciar un montón esos proyectos finales. Y pues si necesitan cualquier cosa, también acá muy a la orden, si tienen, si les surge alguna duda después, que muchas veces es como en el proceso ya de utilizar las herramientas que surgen dudas, también me pueden escribir. Pues yo tengo una pregunta que no sé qué tan fácil de responder, pero me surgió, pues es que como cuando nos estabas presentando lo de los cortometrajes, me parece súper interesante que, por así decirlo, la forma de crear narrativa no es tan, por así decirlo, o es blanco o negro, o sea, o clásico o no clásico, sino que pues vimos en los dos ejemplos que siempre se toma como algún componente de los dos.
por así decirlo, en ambos. Entonces, no sé, te iba a preguntar cómo, eh, tú, en tu caso, cómo tú bajo qué criterio haces estas mezclas como de estilos, por así decirlo. Como cojo aquí la música, como por así decirlo, sentimental, pero mi punto de vista va a ser este y todo eso, como, no sé, me surgió esa duda. Pues yo creo que todo sale también de la historia que tú quieres narrar, ¿no? Y como que hay una cosa que es muy bonita en la escritura y es que a ti, como que la historia te va diciendo qué necesita y los personajes también te van diciendo qué necesitan. Entonces, a veces tú sientes que acá necesitas música, que acá no necesitas música. También son gustos, ¿no? Hay directores que les gusta mucho la música narrativa, hay directores que usan cero música. Pero sí, yo te diría que en mi caso personal es una cosa también muy intuitiva de lo que siento que mi película o la historia que estoy desarrollando necesita. Yo creo que sí, creo que es eso. Y hoy en día, digamos, yo les hablé de modalidad clásica y de no clásica como para que vean las diferencias radicales, pero hoy en día, pues el cine sobre todo es un mix de esas dos, ¿no? Como, sí hay una estructura, sobre todo comercial, sobre todo en el cine comercial, sí se sigue mucho esa estructura, pero si ustedes también ven películas comerciales, ya no siempre hay un final feliz, entonces como que ya se ha ido rompiendo pues con todas esas ideas tan clásicas del guión, eh, pero sigue siendo como la herramienta que te enseñan, porque es a partir de ahí que tú puedes como empezar a romper con todo, ¿no? Como, y volverte más creativo y jugar con las estructuras y con la narrativa. Sí, respondí tu pregunta. Sí, totalmente. Pero digamos que en el proceso creativo tú también eres un artista y un autor, entonces como que siempre está tu libertad de si quieres poner música ahí y no tiene un sentido estructural o narrativo, pero tú sientes emocionalmente, bienvenido. Y pues eso finalmente el cine es arte y pues es también para explorar y transmitir emociones. Vale, muchas gracias. A ti por la pregunta. Yo quería preguntar algo y es sobre cómo este detonante que hay que como tratar de colocar en el inicio para atrapar al espectador. Te quería preguntar, ¿cómo sé si lo que estoy tratando de enganchar al espectador, si es un detonante o si eh, porque no sé, siento que sí estoy como atrapando al espectador, pero no sé si realmente sea un detonante lo que, sí, o sea, como, ¿cómo sé si sí está cumpliendo esa función o si sí es un detonante lo que yo estoy colocando para atrapar al espectador? Pues generalmente sabes que es el detonante porque la historia tiene un pequeño giro, no es tan fuerte como el punto de giro, pero la historia sí toma otro rumbo. Y generalmente en la modalidad clásica el detonante es algo externo que viene a modificar el rumbo de lo que tú, de cómo viene la historia hasta ese momento. Es que yo tengo como, estaba hablando de los conucos y del territorio. Entonces empecé contando cómo era el territorio, o sea, como contando el territorio, como lo pensamos nosotros, como un lugar, no sé, o sea, conceptos, voy diciendo como territorio es lugar, concepto, y voy diciendo como conceptos que pensamos que es, y luego como lo cambio y digo, no, territorio para la vista indígena no es esto, sino es rito, es cultura, y empiezo como a mostrar y ampliar qué es el territorio para ellos. Entonces no sé si, y pues al principio no tienen nada de música ni de como acompañamiento, pero justo cuando empiezo a comentar qué es para ellos, entonces empieza como a sentirse como unos pasos en la selva, en el bosque, o sea, como que eso es como lo que le estoy dando como ese giro para empezar a contar la historia desde ese punto de vista, pero no sé si esté bien.
No, sí, suena que está bien. O sea, me tocaría como ver toda la estructura pero sí hay un cambio, ¿sabes? En lo que vienes contando, que modifica l- sí, lo que venías contando. Entonces yo creo que sí te funciona como un detonante. Ok, gracias. Vale. Yo quería preguntarte un poco como en estas formas de narrar, en estas distintas formas de narrar. Ujú. Sigamos en la estructura contemporánea, la estructura de los 3 actos se modifica. No O sea, hay. uno puede tener, simplemente no hay, Pues, o es o sea, libre. exacto, es libre. O sea, Ya, puedes tener, sí, o sea, bueno, en general no hay, pero por eso te digo que a veces hay como mezclas de las dos estructuras, ¿no? Entonces, tienes, tienes cosas de los actos y, por ejemplo, yo en mi guión de largometraje ahorita tengo una estructura mucho más tengo como una mezcla de estructuras, ¿no? Porque tengo puntos de giro que me han guiado a contar la historia, pero también tengo una lógica acumulativa en muchas partes. Entonces ya, también es como un proceso creativo, ¿no? Lo que se le claro, estaba diciendo ahorita a Luis Miguel, como que también te vas dando cuenta cómo esa historia, cómo es la mejor manera que tú quieres contar esa historia. Y uno también va aprendiendo como a salirse de la estructura de los 3 actos, que es como la más fácil y la primera que uno le enseñan y la que uno sabe que funciona. Entonces a veces es difícil salirse de ahí y pasarse a lógicas acumulativas porque no sabes si vas a poder captar la atención del espectador. claro. Eh, Ahora no podría trabajar, digamos, parte de una estructura clásica y después lo que hace es que, ¿no? La desbarata, la deconstruye y, y pasa como a otra forma de narrativa, ¿no? eso es lo que a mí me gusta hacer mucho. O como, ¿no? Como que tienes los puntos de giro y te dan como una estructura, pero luego rompes esos puntos de giro y te enfocas es en acumulación o en sumatoria. O por ejemplo, lo que hablamos, lo que alcanzamos a hablar por teléfono, una película como Pulp Fiction, es una película que se escribió como una estructura de 3 actos, pero que a la hora de editarla se modificaron todos esos 3 actos y por eso es una estructura como tan loca temporalmente. Entonces hay muchas formas y películas como Memento, ese tipo de películas también parten como de una estructura clásica y en la escaleta, ¿no? Por eso también es tan importante la escaleta, empiezan a mover partes, pero ya saben que hay una historia contada y que si mueven las escenas de cierta forma, pues igual se va a entender porque se está transmitiendo un mensaje. Ujú. Creo que Luis Miguel tiene una pregunta. Sí, perdón, otra vez yo. Pues te quería preguntar como acerca también como de este tema de la atemporalidad, como, o sea, narrar desde no sucesos lineales, sino más bien como curvas y sí, como en líneas de tiempo, porque pues a mí personalmente es algo que se me hace muy difícil organizar, porque pues por sí, por lo que tú dijiste ahorita, como que siempre se nos enseña como inicio, la fecha inicial como origen, luego mitad y luego aquí termina. Sí, no sé. Normalmente tú cómo manejas este tipo de narrativas. Pues también es mucho de ensayo y error, ¿no? Como de aprender y lo que decía ahorita, como que muchas veces estructurar la película de una manera clásica te ayuda mucho a saber que esa historia está funcionando, que estás contando el cuento que quieres contar. Y ya luego cuando tienes ese bloque armado, pues empiezas a jugar en el tiempo y empiezas a mover una cosa de un lado al otro. Entonces ahí puedes empezar a romper temporalidades.
también lo puedes hacer desde el inicio, ¿no? Desde el relato, desde el momento que dices cómo vas a contar ese relato. Pero pues son procesos de prueba y error y de escritura, o sea, uno, y de ensayo y de ensayo y de ensayo. Uno escribiendo un guión se puede demorar hasta 2 años. Entonces son como retos que te pones. Pero, por ejemplo, no sé si han visto Mulholland Drive, se me ocurre en este momento, es una película muy, muy loca, pero que si uno se pone a analizar la estructura, tiene una estructura muy clara. O sea, uno empieza, uno sabe en qué momento esta persona entra en un sueño y cómo después entra en un sueño dentro de un sueño y en un sueño dentro de un sueño hasta que al final se despierta. Pero si uno se pone a analizar la estructura, es muy clara. ¿Saben? Como que uno la ve muy loca, pero detrás hay un trabajo pues como de arquitectura muy, muy fuerte. Sí, eso te iba a preguntar, como, pues además de los que acabas de mencionar, ¿qué otros referentes tenías así como de películas? No entendí muy bien el nombre de la que acabas de mencionar. Mulholland Drive de David Lynch. Ya te la escribo acá Por favor. para que la veas. Es una película muy, 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 muy loca. No sé si alguien la ha visto, pero pasa mucho que uno la ve y no entiende nada la primera vez que la ve. Y luego, pues a mí me la analizaron en la universidad en una clase de guión y es impresionante cómo todo es estructural, ¿no? Como si tienes el cuento claro, pues ya empiezas a tener coherencias. Así sea coherencias dentro de la incoherencia. Porque uno ve la película de principio a fin sin aburrirse. Una pregunta, creo que, digamos, acá apareció muchas veces el uso de sonidos, ¿no? Y como de comunicaciones tal vez no lingüísticas. Ajá. O sea, como, no sé, desde tu perspectiva, como qué consejos puedes dar desde eso, ¿sabes? Desde el empleo de herramientas de comunicación no lingüística. Un trabajo, una película, un trabajo audiovisual es mitad audio, mitad visual. O sea, siempre tienen que darle 50-50 de importancia al audio, como que uno siempre tiende a enfocarse mucho en el video, porque pues es lo que uno ve, pero el sonido narra igual que la imagen. Entonces piensen mucho siempre, siempre, siempre en el sonido. ¿Por qué hay un silencio acá? ¿Por qué hay música acá? Por ejemplo, lo que me decía ahorita, no me acuerdo tu nombre, pero que me decías cuando el detonante entra una música. Entonces ahí hay una clara intención de que en el momento que la historia cambia, pues quieres narrar algo, entonces por eso pones una música. Entonces siempre pregúntense, ¿por qué acá no he puesto música? ¿Por qué acá solo hay sonido ambiente? Porque todo eso está narrando también. Claro. Sí. Bueno, muy bien. No, dale. No, solo iba a ampliar un poquito eso y como saber, a veces es bueno ensayar, como cómo suena sin música y qué me está expresando y cómo suena con música y qué me está expresando, cómo cambia mi emoción, porque todo es emocional, ¿no? Todo lo toma uno también, no solo desde lo que te está contando el diálogo, sino la imagen y eso sonoro que está ahí, pero que uno muchas veces no es consciente, pues le está generando un montón de estímulos. Entonces es chévere también que hagan ensayos de una misma escena con diferentes sonidos, porque eso les cambia totalmente la forma de transmitir el mensaje. Sí, por ejemplo, en el primer cortometraje que vimos de la fotocopiadora, ¿no? El sonido era clave, había momentos en los cuales
el sonido como que bajaba de intensidad y había como, y como se relajaba, pero también estaba relacionado como cuando seguros, por decirlo de alguna forma. Te cortaste, no me perdí. Que también, que a veces No, bajaba, a veces subía. sí, hay veces bajaba y a veces subía, pero también estaba muy ligado como a unos momentos donde el personaje pareciera sentirse seguro, ¿no? Sí. Como... Entonces No, es que no era así, sí, no era simplemente como como por jugar con el sonido, sino que se empleaba como medio narrativo. sí, no, es que sí, total, y es que el sonido es narrativo. Muchas veces, por ejemplo, en películas, yo digo siempre que cuando una música está muy bien usada en una película es cuando yo no la siento, ¿no? Cuando yo no me doy cuenta que me está generando una emocionalidad. Entonces, el sonido es súper potente. Y si ustedes van a hacer como, si ustedes tienen escrito, digamos, algo del video, escriban también desde el sonido, ¿no? En un guión uno no solamente escribe lo visual, uno también escribe lo sonoro, ¿no? Como se oye el ruido de los carros a lo lejos, eso te está generando una tensión, o pues depende de lo que esté sucediendo en la escena. Los pájaros, todo lo que piensen siempre como todo el sonido que tienen alrededor y cómo eso les puede generar emociones o cómo le puede generar emociones al espectador. Porque es eso, es escritura audiovisual. Entonces un guión siempre en todas las escenas uno marca sonido y visual, imagen. Entonces sí, es importantísimo, o sea, de verdad, 50-50. Quisiera preguntarte un poco más sobre el tema de las cámaras, ¿no? Como, por ejemplo, ahorita en los cortos, no vimos momentos en los cuales hay como paneo, zoom in, zoom out, como que se persigue algo, ¿no? Como eso, cómo entra dentro de esta estructura, ¿no? Cuando se decide si se acerca a algo o si se aleja de algo o si persigue a algo o si gira, ¿no? Como esos movimientos que me parece que curiosamente se parecen mucho a la manera de trabajar digital en arquitectura, como en software, como en Rhino o en AutoCAD, que están constantemente paneándose y sumiendo y zoom out. O sea, son lenguajes comunes con fines distintos, pero que tal vez una persona que trabaja, no sé, en cualquier otra disciplina, tal vez no sabría de qué hablo tan fácil cuando le hablo de panear o de zoomar o de zoomear, ¿no? Entonces, no sé si nos puedes hablar un poco desde ahí. Pues, digamos, las elecciones de cómo se mueve la cámara y qué planos se ponen en cada cortometraje son exclusivas del director. Pero sí, digamos que un primer plano generalmente, que es solo la cara del actor, es un plano completamente emocional para las personas. Un plano amplio es un plano que establece la entrada al lugar. Por ejemplo, un tilt, o sea, cuando la cámara está abajo y vemos al personaje desde abajo, generalmente se está queriendo indicar una idea de grandeza de ese personaje. Lo mismo al revés. Como que si hay un lenguaje desde las formas de filmar, ¿no? Desde los planos y desde los movimientos de cámara, sin duda. Pero también lo genera mucho el director, ¿no? Como, por ejemplo, los planos secuencia generalmente retan un montón al espectador, ¿no? Y se quedan mucho en la emocionalidad del personaje y postergan la emoción y se vuelven muy realistas en el sentido de que sentimos al tiempo que el personaje. Los planos más cortos, como en el canon clásico, son muy efectistas, ¿no? Pasan de un lado al otro, un lado al otro, un lado al otro. Entonces, acá estoy triste, acá estoy feliz, acá estoy triste, acá estoy feliz y es una lógica muy rápida. Entonces, sí, pues, o sea,
la clase de lenguaje del cine, del lenguaje, digamos, desde la cámara es enorme también. Es muy extensa, digamos que como la de la escritura, porque es el lenguaje también, ¿no? Es como lo que hablábamos, una cosa es el lenguaje desde lo narrativo, otra cosa es el lenguaje desde lo temático y otra cosa es el lenguaje desde lo visual. Pero claro, es muy importante que sí, que tengan en cuenta eso. No sé si ellos están haciendo, si ellos filman personas o si simplemente son como material de archivo y eso. Es material de archivo por un lado y material propio, ¿no? Animación, 3D, dibujo. Ok. Sí, pues igual, y pues también en una futura ocasión les puedo hacer como una cosa más también que sepan cuáles son los movimientos de cámara. Generalmente, pues lo que tú dices, un traveling es para seguir al personaje, para moverse con él y estar en acción. Pero, por ejemplo, hay directores que toda su película, toda completamente es en planos fijos. Claro. Y es la decisión de ellos. Hay otros que sí les gusta mucho el paneo o el plano secuencia. Hay películas que se han hecho en solo un plano secuencia. Entonces son decisiones también muy artísticas. Claro. Sí, que suman a la forma en la que se cuenta la historia, ¿no? Como Elephant. Exacto. Exacto. Entonces, si tú quieres generar, por ejemplo, la atención de Elephant, es una cámara en mano que está todo el tiempo moviéndose, entonces tú no descansas porque es una cámara que estás moviéndose así todo el tiempo porque va en la mano del camarógrafo. Y eso genera tensión inmediatamente en el espectador. Mientras que las de plano secuencia quietas, pues es un ritmo muy distinto, muy de observación. Entonces tú ahí también en el momento que tienes tu historia, por ejemplo, cuando hablábamos del tono de la película que se trabaja en la sinopsis, ahí puedes también empezar a pensar cuál es la mejor manera audiovisual desde la cámara y desde el sonido también de contar esa historia. Si con planos fijos, si con planos secuencia, si con planos solo cerrados. Hay películas también que solamente estábamos acá todo el tiempo. Depende de qué quieras también generar en el espectador. Bueno, nada, pues yo creo que estuvo súper. Muchas gracias, Alejandra. No, a ti por la invitación y a todos por las preguntas y el interés. Estuvo genial. Te aviso cuando vayamos a ver los corticos finales, a ver si te cuadra tu horario y pasas a chismosear. De una, chévere, me parecería muy chévere. Y cualquier cosa que necesiten, si se traban en la premisa o en lo que sea, pues con mucho gusto. De una. Bueno. Gracias. Bueno, chao Alejandra, que estés bien. Chao, muchas gracias. Chao Alejandra. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias. Chao Alejandra, muchas gracias. Chao, que estén bien.